Hola, bienvenida y bienvenido a Claridad, el podcast desde la clase. Vanguardia de los trabajadores que te brinda herramientas, vías y análisis de la realidad latinoamericana para transformar tu vida, la de tu comunidad y la región. Todos y todas tenemos derecho a una vivienda, pero no todos y todas pueden pagar por una. En Claridad, desde nuestra clase, abordaremos este tema. Comenzamos. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam. Y para hablar del derecho a la vivienda, puntualizando el caso particular de Nimahuyú, hablaremos con Edwin Ortega. Edwin Ortega tiene experiencia por más de 25 años en dirigencia sindical, acompañando diferentes grupos de trabajadores y trabajadoras. Asimismo, con una experiencia considerable en el marco del derecho a la vivienda, con su paso por el Bambi, entre otros espacios. Edwin Ortega es bastante conocido en el ambiente del desarrollo de los frentes populares y de la dignidad de los pueblos en Guatemala. Nosotros le damos la bienvenida y de lleno comenzamos acá en Claridad. Y ya para entrar en materia, Edwin, ¿nos podría decir cuáles eran los criterios o las bases para que un trabajador o trabajadora adquiriera una vivienda para su familia en los años 80 y 90? Fundamentalmente no tener vivienda propia, ser una persona de menores ingresos, calificar como sujeto de crédito, o sea, tener solvencia económica y poder comprobar esos ingresos, tener capacidad de pago. La suma de los gastos debía de ser menor a la suma de los ingresos para poder pagar la deuda, someterse a un estudio socioeconómico, tener constituido su núcleo familiar compuesto esencialmente por padres e hijos y adquirir el compromiso de la vivienda en patrimonio familiar. En el caso de Nimahuyú eran exactamente los mismos requisitos en un principio. Más adelante voy a explicar por qué digo esto. Nimahuyú fue el primer proyecto habitacional en propiedad horizontal de envergadura construido por Bambi, además de constituirse en el prototipo de una nueva forma de vida y de una solución habitacional real. Se construyeron 3.456 apartamentos repartidos en 22 módulos, de 4 edificios cada uno, de 4 niveles también cada uno. Los pagos que se hacían en las cuotas mensuales oscilaban entre 100 y 200 quetzales dependiendo del nivel en que estuviera el apartamento. Cuando me refería a que estos requisitos se dieron en un principio, fue porque esa nueva forma de vida no era aceptada por la mayoría de las personas. Me recuerdo que cuando la gente venía cabalmente a ver los apartamentos en Nimahuyú, lo primero que preguntaban era dónde podían tender la ropa. Estos apartamentos ya traían instalación para lavadora y secadora, pero la gente insistía. Además, los ingresos que tenían no alcanzaba para modernizarse con este tipo de aparatos, por lo que Bambi se vio en la necesidad de tener que retomar, diríamos, esa preocupación de las personas y hacer tendederos. Pero además de esto, la gente aún insistió en que no los quería comprar. Entonces, Bambi en ese tiempo tomó la decisión, para no perder la inversión, de tener que abandonar la idea de que estos apartamentos se dieran prácticamente con un sentido social a largo plazo y los comenzó a vender de manera comercial. Es así que personas y empresas comenzaron a comprar un apartamento, obviando los requisitos que decía yo que en un principio se tuvieron, y cualquier persona o empresa pudo haberlos comprado. Compraban uno, compraban dos, compraban tres, compraban hasta módulos enteros. Eso fue lo que en aquellos tiempos se vivió, pero podemos decir que Nimahuyú realmente es tal vez la última expresión de vivienda popular al alcance de la gente, aunque en ese momento pues las personas también ganaban poco, pero
los costos que se tenían de un apartamento de Nimajoyú en aquellos tiempos sumaban más o menos unos 14,000, 15,000 quetzales. Y por supuesto viene una pregunta muy importante, Edwin. ¿Qué tipo de estrategias inyectó la élite oligárquica a los proyectos sociales de vivienda desde el Estado para destruirlos, para aniquilarlos, para asfixiarlos? Se implementaron políticas de ajuste estructural como una primera etapa de las políticas neoliberales. De hecho, se consideró la banca de desarrollo en el sistema financiero y de banca de país como una competencia desleal. Fue así que el Banco Nacional de la Vivienda Bambi, el Banco Nacional de Desarrollo Bandesa, Fomento de Hipotecas Aseguradas FHA, el Crédito Hipotecario Nacional y el mismo Banco de Guatemala eran considerados prácticamente competencia desleal. De esa cuenta la decisión fue que debía desaparecer esta banca de desarrollo, y en el caso del Bambi lo que se hizo fue desaparecerla de manera ilegal, contando con el contubernio tanto de empresarios, del gobierno de la República, así como del mismo Congreso de la República. En este sentido generó una exclusión social al acceso a la vivienda, lo cual a su vez tuvo como efecto la toma de tierras en asentamientos humanos y las comunidades en áreas marginadas. Hasta la fecha no hay ninguna institución que provea de vivienda a las personas de menores ingresos, y el déficit habitacional, de acuerdo con los planteamientos estadísticos, es más o menos de 1.200.000, aunque hago la referencia de que en aquellos años nosotros manejábamos un déficit de 1.500.000 y no había la misma cantidad de personas que existen hoy. En todo caso, podemos decir que esta situación de una decisión de prácticamente excluir al referente que tenía que ver con la política de vivienda de país como fue Bambi, lo que ha generado es una desprotección para la clase trabajadora, para la gente que vive en este país y que tiene necesidad de vivienda. Actualmente, recalco, no existe ninguna institución que sea responsable de proveer vivienda a las personas de menores ingresos en Guatemala. Estás escuchando Claridad, podcast desde la clase. Una pregunta fundamental, Edwin. ¿Qué tipo de opciones reales tienen hoy los jóvenes para acceder a una vivienda acorde a su salario, acorde a sus condiciones económicas? A mí me parece que ninguna, si partimos de los salarios que actualmente devengan los trabajadores y trabajadoras del país. La población económicamente activa concentra un 80% de personas que trabajan en la mal llamada economía informal. Es una economía de subsistencia. De hecho, a pesar de que existe demasiada demanda, la oferta que actualmente se está dando es muy cara, es inaccesible, no se tiene capacidad de pago, no se puede ser sujeto de crédito y por lo tanto no existe, diríamos, una opción real para poder tener vivienda. Ahorita la opción más visible que se tiene en el tema de la vivienda es aquella que se está construyendo en edificios de apartamentos que se está dando en toda la ciudad capital, con pagos mensuales que oscilan entre 4,000, 8,000 y hasta 10,000 quetzales mensuales. Eso es imposible que se pueda pagar cuando en Guatemala el salario mínimo no alcanza ni siquiera para cubrir la canasta básica. Los salarios tanto en el área pública como privada son bajos y se han modificado muy fuertemente ahora con el tema de la pandemia, con teletrabajo y otros. Y la verdad es que, aunque existen en Guatemala un viceministerio de la vivienda y algunas otras instituciones, ninguna de estas provee vivienda. Por eso es que yo digo que no se tiene ninguna opción real para poder obtener vivienda en el país. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará
gozar el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y... Estás escuchando Claridad, podcast desde la clase. Y ya en la recta final de este episodio de Claridad, Edwin, ¿qué desafíos tiene hoy la clase trabajadora para poder acceder a la vivienda de manera digna, de manera sostenible y acorde a sus condiciones? El desafío es que el Estado retome la obligación constitucional de proveer vivienda a la clase trabajadora, a las personas de menores ingresos. Si bien es cierto, la vivienda se enmarca en la integralidad de la problemática nacional que tiene que ver con la situación de la pobreza, la desigualdad, la injusticia social y el desempleo, hay una obligación del Estado en el que este debe ser el ente rector cabalmente que solucione la problemática de vivienda en el país. Actualmente no existe una institución con verdadera capacidad para otorgar vivienda a las personas de menores ingresos. Si bien es cierto, existen leyes, en las mismas no se encuadran en su contenido una entidad responsable que tenga autonomía, que esté descentralizada para dar vivienda. Debería de existir no un viceministerio de la vivienda adscrito a otro ministerio, sino que un ministerio de la vivienda para encargarse cabalmente de la problemática de la vivienda en el país. Otro desafío me parece que es importante y hago un llamado acá a la clase trabajadora, es que hay que fortalecer la organización, especialmente los sindicatos. Si no fortalecemos realmente nuestras organizaciones, nos encontramos con que ninguna persona en el país puede de manera organizada exigir que se cumplan con sus derechos. En este sentido, hay una gran debilidad de las organizaciones, han desviado incluso sus propios objetivos, pero a mí me parece que hay nuevas generaciones que en determinado momento deberían de ver que en Guatemala estamos viviendo una realidad de mucha pobreza, estamos viviendo una realidad en la que en el tema de la vivienda tenemos más de 1.200.000 unidades de déficit habitacional y que si realmente no luchamos porque se cumpla con nuestros derechos, ese derecho humano a la vivienda, realmente en Guatemala la situación va a ser demasiado precaria y las nuevas generaciones se van a quedar sin la posibilidad de desarrollarse, porque la vivienda forma parte cabalmente del desarrollo del ser humano. Ahí se concentra la familia, ahí es donde se desarrollan principios y valores, y es importante entonces que veamos que la vivienda es fundamental para el desarrollo del ser humano, de la familia, de la sociedad, en cualquier país del mundo, especialmente en un país como el nuestro. Toma la tierra, porque es tuya. No tengas miedo a la lucha, porque la justicia del pueblo será la que ponga fin a la desigualdad, porque la justicia del pueblo será la que ponga fin a la desigualdad. En este episodio de Claridad hemos podido palpar las grandes dificultades y lo improbable que es para la familia guatemalteca la adquisición de una vivienda o un apartamento. En todo caso, hoy considerado como un bien de consumo y no como un derecho, es decir, el derecho a la vivienda.
Los años 80 y 90 incluso marcaron una posibilidad de encontrarse con una vivienda. Hoy en día esas posibilidades están copadas por la iniciativa privada, haciendo negocio, obviamente, con la construcción de grandes edificios. Quedan desafíos para la clase trabajadora, sobre todo para que el Estado retome su función, la de proteger a la familia guatemalteca a través del derecho a la vivienda. Nosotros acá en Claridad les decimos hasta la próxima y que tengan una muy buena claridad. La vanguardia de los trabajadores y trabajadoras crece compartiendo este podcast con tus contactos. Esto fue Claridad, podcast desde la clase.